¿Qué tal amigos? En este quinto vídeo de la serie de cómo calcular una instalación solar fotovoltaica aislada o autónoma, nos vamos a encargar de dimensionar el regulador de carga. Como sabéis, el regulador, o también denominado controlador de carga, es un elemento muy importante, ya que va a ser el encargado de controlar los procesos de carga y descarga de la batería. Las principales tareas que debe de realizar son, por un lado, evitar la sobrecarga de la batería. Es decir, una vez que la batería ha alcanzado el 100% de su carga, esta no debe continuar cargándose. De esta manera evitamos la generación de gases y la disminución del líquido, el electrolito, que tenemos en el interior de la batería. Y en consecuencia aumentamos la vida útil de la batería. Por lo tanto, un buen regulador de carga nos va a alargar la vida de la batería. Por otro lado, también tenemos que impide la sobredescarga de la batería en los periodos de luz solar insuficiente. Es decir, cuando descargamos de forma excesiva la batería, el regulador de carga desconecta la batería de los consumos para protegerla y que no se descargue de forma excesiva hasta el punto de que se pueda dañar la batería. Esto, en consecuencia, también aumenta la vida útil de la batería, ¿vale? Porque la protegemos contra sobredescargas excesivas. Y por último, podemos decir que asegura el funcionamiento del sistema en el punto de máxima eficacia. En el mercado existen dos tipos de reguladores, como seguramente muchos ya conoceréis. Por un lado tenemos el regulador paralelo, o SUN, y luego tenemos el regulador serie. Para hacernos una idea de cuándo utilizar uno u otro, os voy a decir que en instalaciones de baja potencia se utilizan los reguladores paralelos o SUN, y para potencias mayores los reguladores serie. Esto es así porque para tensiones mayores se necesita un disipador de potencia mayor, ya que debe de soportar mayor nivel de intensidad. Sin entrar en mucho detalle, el regulador serie, el funcionamiento de este regulador es el de cortar el suministro de energía que proviene de los módulos fotovoltaicos antes de que alcance la tensión máxima de la batería. Cortar antes de que se llegue al nivel de sobrecarga. ¿Vale? Ese sería el regulador serie. Y luego tenemos el regulador paralelo, en cuyo caso el funcionamiento que tiene este regulador es disipar potencia. Disipar potencia con el fin de eliminar el exceso de energía generado. Consiste en un transistor situado en paralelo con el generador fotovoltaico, de manera que cuando la batería está próxima al 100% de su carga, lo que hace es disipar la energía, y de esta manera protegemos la batería contra sobrecargas. Hemos visto sus principales características, pero de forma práctica, a la hora de elegir un regulador de carga para una instalación, lo que deberemos de tener en cuenta es lo siguiente. Primero, que el regulador de carga incorpore protección de la batería contra sobrecarga. Esto es fundamental. Segundo, protección de la batería contra descargas excesivas, mediante desconexión automática de la carga. Reconexión automática o manual, es decir, una vez que ha pasado el periodo de sobrecarga o sobredescarga, pues el aparato reconecta automáticamente tanto el generador fotovoltaico como los consumos. También lo normal es que incorporen un sistema de alarma por baja carga de la batería. Y también sería muy recomendable que incorpore protección contra sobreintensidades, ¿vale? Puede ser un simple fusible, como vamos a ver a continuación. También tendremos que tener en cuenta que el regulador de carga esté etiquetado con al menos la siguiente información. Primero, la tensión nominal, que es un factor que vamos a utilizar. Indica el valor de la tensión de trabajo, que como hemos visto pueden ser 12, 24 o 48 voltios. Después nos debe de indicar la corriente máxima, la máxima intensidad que soportará el regulador. Luego es muy útil la información que nos proporciona el fabricante, el modelo del regulador que estamos utilizando y luego también el logotipo y número de serie. Y por último, deben de venir serigrafiadas las conexiones y la polaridad de las diferentes conexiones. Bien, y ahora vamos a ver cómo dimensionamos este equipo con la hoja de cálculo. Fijaros, yo tengo aquí dos modelos de reguladores. En este caso son reguladores que vienen perfectamente serigrafiados con toda la información que yo os decía. Fijaros en este primer modelo. En este modelo podemos ver aquí la tensión de trabajo. Fijaros, este símbolo nos indica que es corriente continua y este regulador puede funcionar a 12 o 24 voltios en corriente continua. Y luego soporta una intensidad máxima de 15 amperios. Además, viene protegido con un fusible de protección, este es el símbolo del fusible, de 20 amperios. Si nos fijamos aquí abajo, en los burners de conexión, vemos que cada uno viene perfectamente identificado para la batería, para el generador fotovoltaico y para la carga.
y cada borne viene perfectamente identificado con un más y un menos para indicarnos la polaridad. Aparte de esto, nos incorpora aquí información de uso. Tiene aquí dos LED de estado, uno verde y otro rojo, y el LED verde, por ejemplo, aquí tenemos las diferentes funciones, o cuando se enciende de forma intermitente, y luego tenemos un LED amarillo y las funciones del LED. ¿Qué debemos de tener en cuenta a la hora de dimensionar el regulador de carga? Pues vamos a tener en cuenta tanto el voltaje nominal al que trabaja, en este caso 12 o 24 voltios, puede trabajar a los dos voltajes, y la máxima intensidad de corriente que soporta el equipo. Bien, como regla general, ahora lo vamos a ver, vamos a dimensionar el regulador de carga con un factor de seguridad del 10%. Esto es así para que primero el regulador no trabaje a la intensidad límite que soporte, tengamos ahí un margen de maniobra para llegar a ese límite de intensidad que soporta, y por otro lado tenemos que estar bien seguros de que nuestro regulador se ajusta a la tensión del sistema. ¿Vale? Esto también lo tenemos que tener muy claro. Bien, retomando un poco nuestra instalación, recordar que en cada hoja Excel que tenemos aquí, pues tenemos una parte de la instalación. En este caso este es el vídeo número 5. Bien, los vídeos donde se explica detalladamente cada hoja los podéis encontrar aquí en estos enlaces que os dejo aquí. Y retomando un poco, definimos unos consumos para la instalación, aquí los veis. En total obtenemos un consumo energético en vatios hora por día. Después de determinar los consumos, calculábamos la energía procedente del sol en el lugar donde se va a hacer la instalación y con la inclinación que vamos a dar a los módulos fotovoltaicos, ¿vale? Una vez que tenemos calculado todo esto, tenemos aquí una hora solar pico que la utilizábamos para saber qué energía podíamos extraer de la radiación solar en un sitio en concreto. Después pasábamos al punto 3, donde teníamos el rendimiento global de la instalación, ¿vale? Que este rendimiento era simplemente ir viendo los elementos que tenemos. Tenemos el módulo fotovoltaico, el regulador pierde algo de energía, también tenemos la batería que tiene unas pérdidas energéticas, el inversor, etcétera. Analizábamos todos los elementos que teníamos en la instalación y al final obteníamos un rendimiento en tanto por uno, en este caso de un 0,72, que sería equivalente a un 72%. Continuando con el dimensionamiento de la instalación, pasábamos a ver cuántos paneles fotovoltaicos necesitábamos. Habíamos elegido este modelo de panel que veis aquí, copiábamos sus características en las celdas en blanco y seleccionábamos un voltaje, la tensión del sistema, ¿vale? Que podía ser 12, 24 o 48 voltios. Este voltaje es fundamental porque en función del voltaje vamos a obtener la intensidad de corriente que sale del campo fotovoltaico. En este caso estaba compuesto el campo fotovoltaico por 6 paneles, todos conectados en paralelo, y la intensidad que obteníamos al final de esos 6 paneles son de 35 amperios aproximadamente. Y este valor es fundamental para dimensionar el regulador de carga, que es lo que estamos viendo en este vídeo. Por lo tanto, para dimensionar el regulador de carga necesitamos primero la tensión del sistema, como veis aquí 12 voltios. Recordar que para utilizar la hoja de cálculo nosotros solo rellenamos las celdas que están en blanco, por lo tanto en este caso son estas 3 celdas que tenemos aquí. Estos valores los toma la hoja de cálculo de cada sitio, por ejemplo, este 34,68 lo toma aquí. De la intensidad de corriente del campo fotovoltaico, este valor se lo lleva aquí. Y la tensión del sistema la seleccionamos también en la hoja del cálculo de paneles fotovoltaicos. Fijaros, aquí podemos seleccionar 24 y una vez que está seleccionado vamos al regulador y aquí ya nos indica 24 voltios. Bien, os he incluido aquí la frase que nos va a permitir dimensionar el regulador de carga. Fijaros, el regulador de carga tiene que funcionar al mismo voltaje que el sistema, ¿vale? Eso es importantísimo, y además ser capaz de trabajar con una intensidad de corriente mínimo un 10% superior a la intensidad máxima de los paneles fotovoltaicos. Bien, por lo tanto, esta intensidad de corriente de los paneles fotovoltaicos la incrementamos un 10%, lo que equivale a multiplicar por 1,1, y esa cuenta la hacemos aquí, fijaros. Aquí tomo la celda I9, que es esta, 34,68, y lo multiplico con 1,1. Lo incremento un 10%. Y me da una intensidad de 38,15 amperios. Y un regulador de 12 voltios. Estos valores que tenemos aquí recuadrados son los aconsejables para seleccionar bien nuestro regulador de carga. Vamos a suponer, en este ejemplo, que tenemos para seleccionar estos dos modelos de un catálogo comercial y la diferencia
es que este modelo aguanta 15 amperios como máximo y este modelo aguanta 30. Por lo tanto, para seleccionar aquí correctamente nuestro modelo, si tenemos que elegir, por ejemplo, entre estos dos, del controlador, por ejemplo, en este caso es Blue Solar, ¿vale? A continuación, describimos la tensión nominal. Vamos a suponer que lo vamos a utilizar a 12 voltios primero, y si no, lo cambiaremos. Y luego la intensidad que nos aguanta este primer modelo es de 15 amperios. Pues ponemos aquí 15 amperios. Fijaros, aquí tenemos una serie de notas en la que si todo es correcto no va a aparecer nada, pero si tenemos algo que no concuerda, no le cuadra, nos va a indicar qué es lo que falla. En este caso, la corriente de los paneles es superior a la intensidad máxima del regulador. Es decir, estamos utilizando un regulador de 15 amperios y tendría que aguantar 38,15. Por lo tanto, estamos viendo que este regulador se nos queda pequeño. La intensidad de corriente que aguanta es inferior a 38,15 amperios. Bien, ¿qué podemos hacer? Bien, hemos comprobado qué pasa con el regulador cuando funciona a 12 voltios, pero también puede funcionar a 24. Por lo tanto, vamos a cambiar aquí el voltaje a 24 voltios, pero fijaros, tenemos una tensión del sistema de 12, por lo tanto vamos a modificar la tensión del sistema, vamos a cálculo de los paneles fotovoltaicos y aquí seleccionamos 24 voltios. De esta manera, la intensidad de corriente del campo fotovoltaico ha bajado, pero vamos a ver qué pasa. Con esos 24 voltios que tenemos de tensión en el sistema, vemos que coincide con el voltaje que tenemos ahora del regulador, pero aún así necesitamos un regulador que aguante 19,07 amperios, por lo menos. Por lo tanto, nos sigue diciendo la corriente de los paneles es superior a la intensidad máxima del regulador. ¿Vale? Por lo tanto, no podemos utilizar este regulador porque la intensidad de corriente es superior a la que él aguanta, que son 15 amperios. Vamos a suponer que intentamos poner 48 voltios, ¿vale? Para bajar esa intensidad de corriente. Y vamos ahora al regulador y cuidado, ahora nos dice la tensión del sistema es superior al voltaje del regulador. Esta tensión, que es la tensión del sistema, es superior a los 24 voltios, que es la tensión nominal a la que trabaja el regulador. Y como vemos, puede trabajar a 12-24, pero no a 48. Por lo tanto, este regulador tampoco nos aguantaría. Vemos que ahora sí que cumple la condición de intensidad de corriente, es decir, la intensidad que aguanta son 15 amperios y la intensidad mínima que debería de soportar son 12,72. Por lo tanto, la condición de intensidad de corriente sí que lo cumple, pero no cumple con el voltaje del sistema. Debería de trabajar a 48 voltios y, como vemos en su etiqueta de características, puede trabajar a 12 y 24, pero no a 48. Por lo tanto, lamentablemente no podemos seleccionar este regulador de carga porque no cumple las condiciones. Pasamos a otro modelo y vamos a analizar ahora si este regulador de carga lo podemos utilizar para nuestra instalación. Vamos de nuevo al cálculo de los paneles fotovoltaicos, modificamos la tensión de la instalación. Voy a seguir utilizando 24 voltios. Y con 24 voltios vemos que este regulador trabaja con 12 y 24 voltios, por lo tanto está bien. Nos aguanta hasta 30 amperios de corriente, por lo tanto modifico aquí el valor de la intensidad de corriente que aguanta y pongo 30 amperios. Y en este caso desaparecen todas las notas y observamos que los valores están dentro de lo ajustado. Fijaros, la tensión del sistema son 24 voltios, el voltaje de nuestro regulador es 24 voltios, por lo tanto este regulador funciona a una tensión correcta y después la intensidad mínima que debe de soportar el regulador es de 19 amperios y el regulador seleccionado aguanta una intensidad máxima de 30 amperios, por lo tanto con este regulador sí podemos trabajar. Bien, por lo tanto, este regulador que vemos aquí puede trabajar perfectamente en nuestra instalación. Quizá alguno esté pensando que para optimizar más el regulador a la instalación podríamos elegir uno de 24 voltios y que funcionara a 20 amperios. Eso sería ajustar más el tipo del regulador a las necesidades de la instalación. Os dejo un enlace en la descripción del vídeo para que podáis descargar la hoja de cálculo. En el próximo vídeo veremos cómo calcular la capacidad de la batería necesaria para esta instalación. Y como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente. Un saludo.